en pleno vale. Martín, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Y bueno, hoy tengo el placer de contar con Sasha, periodista ucraniana. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, bien. Bueno, lo primero, muchas gracias a los dos. Vamos a hablar sobre la actualidad de la guerra de Ucrania y como es el primer día que te pasas por el canal, Sasha, pues cuéntanos un poco en qué momento crees que se encuentra y cómo estás viendo la actualidad de lo que sucede. Hombre, se está viendo en un momento complicado, pero no es ninguna novedad. Ya lleva así tiempo y yo creo que no podemos encontrar ninguna palabra diferente para explicar lo que está pasando porque básicamente nos estamos moviendo entre un conflicto congelado y un avance de algunas partes que tampoco se pueden explicar en alguna manera clara y coherente lo que está pasando en el frente ahora. Yo diría que la situación es muy complicada porque sobre todo por da igual la cantidad de expertos que hablan sobre esto y que construyen la posible resolución o el futuro o cómo va a avanzar la cosa. Nadie entiende cómo se van a producir las cosas dentro de un mes, por ejemplo. No se sabe, por desgracia, estamos en el punto donde no hay ninguna persona que nos pueda dirigir o dar algún, ¿sabes? Algo para que entendamos hacia dónde va. Sí, yo tengo algunos pensamientos, muchos expertos tienen lo suyo, tienen opiniones, pero todo esto tenemos que entender que es una teoría pura y dura. No hay nadie a estas alturas, no se entiende hacia dónde va la guerra. Entonces, yo diría que es como se ve que se está congelando un poco, pero a la vez que vemos que se está preparando alguna ofensiva, diría yo, por parte de Rusia, y ahora mismo están enfocando mucho el ataque en Kharkiv, que es muy diferente el ataque de Kharkiv y las intenciones que tiene Rusia sobre Kharkiv, porque Kharkiv no es un Mariupol, no es una Avdiivka, no es un Bakhmut, es Kharkiv, que es la ciudad que tiene casi 2 millones de habitantes, ahora no sé, precisamente ahora no sé cuánto, pero sí que tenía casi 2 millones. Y vemos que se está produciendo el ataque a Kharkiv masivo casi cada día. Kiev se está atacando ahora más activo que hace, por ejemplo, 2 meses. Sabemos también que Rusia está preparando una ofensiva más fuerte para el verano, que ha anunciado mm, que van a reclutar más gente en Rusia, ¿no? Ah, pero diría yo que tampoco podemos ahora, sabiendo estas cosas, a analizar qué va a pasar dentro de un mes, porque no quiere decir que vamos hacia un camino lógico, porque yo creo que ya se pierde un poco la lógica de todos los movimientos. Es mi opinión. Tampoco soy una experta militar, hay que entender esto. Entonces, es mi opinión y opinión, por ejemplo, de mi familia, que lo vive desde dentro, ¿no? Que lo ve cada día y está un poco perdida. Ah, si preguntas a mi familia, están como siempre asustados, pero ya han entrado en el modo de, bueno, pues a ver qué va a pasar dentro de un mes. No hay planes a largo plazo, obviamente. Nadie tiene planes a largo plazo porque nadie sabe qué, qué puede pasar dentro de un mes. Martín. Pues mira, me gusta mucho una cosa que ha dicho Sosa. Dice, la situación es complicada, pero no es nada novedoso. Lo digo porque hemos entrado en el tercer año de la invasión y siempre ha sido una situación complicada. Yo no recuerdo, digamos, en estos 770 días, ningún día en el que me pareciera que todo estaba hecho, que todo era fácil o que íbamos a lo sencillo. Lo digo porque es verdad que han pasado esos 2 años y 50 días, 770 días, pero al final, cada día, en medio de una guerra, no sabes lo que va a ocurrir dentro de una semana, dentro de un mes. Puedes hacer ciertas proyecciones en virtud de lo que vas viendo, ¿no? Yo sí recuerdo el primer mes de la guerra, por ejemplo, cuando todo el mundo pensaba que Kiev iba a caer y yo veía cosas que a mí no me parecían lógicas si fuera a caer Kiev. Y un mes después se tuvieron que retirar. Fíjate que estamos cumpliendo ahora justo un año, 2 años de la retirada rusa de Kiev, que además de Kiev fue de Kiev, de Sumy, incluso la parte norte de Kharkiv, hablo de fuerzas terrestres.
aquello fue, digamos, un éxito para Ucrania. Nadie lo preveía 3 semanas antes, lo digo por un poco por enlazarlo con lo que decías, Sasha, que es que me parece muy acertado. La guerra es muy complicada y la guerra además tiene ámbitos muy diferentes. No tiene nada que ver la guerra aérea, cuando ella estaba hablando de la campaña de bombardeos sobre Kharkiv o sobre Kiev, no tiene nada que ver con los ataques terrestres que Rusia lleva, bueno, desde octubre en Avdiivka, ¿no? Una cantidad de bajas enormes desde el punto de vista militar para Rusia, tremendo, insostenible. Es un esfuerzo que solamente se puede permitir, y digo entre comillas, una dictadura como la de Putin, que coloca las estrategias militares al servicio de una estrategia propagandística. Precisamente yo creo que la clave para entender lo que hace Rusia no es analizarlo desde una perspectiva, digamos, estrictamente militar. Si ponemos un análisis militar sobre lo que ha hecho Rusia, nos parecen todo aberraciones. A mí me parecen aberraciones. No tiene sentido estar, por hablar de lo último, ¿no? Desde octubre haciendo ataques masivos, diarios, lo seguimos viendo, de decenas de blindados, cientos y cientos de hombres en un sector tan difícil, digamos, tan bloqueado como es Avdiivka, e insistir e insistir para los logros que obtienen, que son unas decenas de metros, que no cambian nada en la guerra. Toda esa estrategia militar en realidad no lo es, no es militar, es una estrategia de propaganda. Generar precisamente lo que decía Sasa, incertidumbre en el otro lado. La sensación de los ucranianos y de los que estamos por detrás de los ucranianos, por decirlo de esta manera, un poco esa incertidumbre de decir, ya no sabemos dónde va esto, ya no sabemos lo que va a ocurrir. Es probable, cuando nadie no sabe, es probable que gane Rusia, cosa que a lo mejor hace un año pensábamos, no, Ucrania va a ganar porque tiene que ganar, porque es justo que gane. Pero esa estrategia un poco suicida en términos militares que despliega Rusia termina, digamos, obteniendo frutos en el aspecto que realmente busca, que es la propaganda, es la confusión, lo que llamamos a veces guerra híbrida, es decir, generar un relato o una realidad alternativa a la estrictamente militar. Es decir, son actuaciones militares que no buscan objetivos militares, sino objetivos más allá de lo militar. Y yo lo simplifico con la palabra propaganda, pero bueno, podríamos utilizar los conceptos. Al final lo que logran es las dudas, sembrar de dudas al campo contrario y por lo tanto incidir en las decisiones que tienen que adoptar pues, tanto el gobierno de Ucrania, los bandos ucranianos, como incluso los aliados, ¿no? Estamos viendo, yo creo que es una de las grandes paradojas de esta guerra, dudas en Estados Unidos, por problemas de política interna, sí, pero dudas al final. Dudas en el campo europeo. Es mejor apoyar a Ucrania, hay que poner límites. Algunos líderes lanzan un tipo de mensaje, otros otro diferente. Entonces, y en el propio campo ucraniano, ¿no? O, por supuesto, en el campo de los expertos militares. Se dan todo tipo de opiniones. Unas son en el sentido de esto está bien, otras todo va mal. Quiero decir, al final todas esas dudas inciden un poco o producen el resultado, lo que decía Sosa. La gente ya no sabemos lo que va a ocurrir. Nunca se sabe lo que va a ocurrir, pero siempre hay que tener claro que quien está apostando por la guerra no como un instrumento de guerra, sino no con una táctica militar, sino como una táctica de propaganda, no espera ganarla. Si pudiera ganar la guerra en términos militares, aplicaría lógicas militares. Sin embargo, Rusia ya sabe que no puede ganar la guerra en términos militares y utiliza la guerra en otros términos, en los términos de la propaganda, de la presión, de la influencia en la toma de decisiones, digamos, del otro bando. Y en ese sentido, digamos, cualquier duda o cualquier debilidad va a ser aprovechada. Entonces, hay que entender que esta guerra ha dejado de ser solo una guerra, y utilizo esta expresión en términos militares, para desarrollarse más en el campo de la propaganda o de la influencia a través de cuestiones militares. Cada bombardeo que hacen sobre Kiev no tiene un objetivo militar. Simplemente es o bien un castigo a los civiles o bien una forma de aterrorizar a los civiles. Cada ataque que se realiza en un pueblo a 50, 60 kilómetros del frente, donde no hay objetivos militares, no no hay una lógica militar en ese tipo de actuaciones, sino una lógica de terror, de influir en el enemigo. Y eso nunca se nos debe olvidar. César, ¿quieres decir algo a lo que está comentando Martín? Estoy de acuerdo con lo que está comentando Martín. Ya hace mucho tiempo que ha dejado de ser una guerra por territorios. De hecho, nunca lo ha sido.
también hay que entender esto. Si pensamos que Rusia necesita territorios ucranianos, es muy erróneo pensar esto. Rusia no necesita territorios ucranianos y nunca lo ha necesitado. No se trata de territorio en sí, no se trata de hacer Rusia más grande, porque más grande ya es imposible. No necesitan Donbass destruido, quemado, que nadie va a invertir dinero para reconstruir. No se trata de una guerra por territorios, es una guerra híbrida, es una guerra de propaganda, como nunca han podido tomar Kiev, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando empezó todo esto, toda esta frase propagandista que circula mucho en el mundo, tomar Kiev en 3 días, lo que se promocionaba mucho desde de parte de Rusia y nunca pasó al final porque no lo pudieron hacer. Y tenemos que entender la capacidad militar de Kiev en aquel momento de Ucrania, que era muy baja, porque no se esperaba un ataque así y aún así no lo han podido tomar porque tampoco los rusos estaban preparados a cómo se defendía Ucrania, porque claro, los ucranianos no les esperaban con manos abiertas como mesías. Entonces, desde el principio ha ido todo mal y como nunca era la cuestión de territorios, siempre era cuestión de un control político y más ideológico. Uh, Era esa guerra de propaganda y guerra de crear tensión y crear desequilibrio y es más tema ideológico. Entonces ahora vemos que sigue siendo esta guerra porque es lo que siempre ha sido. Lo que tenemos que entender también que esto en algún momento se tendrá que acabar, porque esto no puede ahora seguir así décadas, ¿no? Porque años ya siguen. O sea, lo siguiente que va a seguir décadas. Y lo que también comentaba Martín, que el cierto, la cierta posición de que no está claro lo que está pasando con Estados Unidos, que Estados Unidos se ha autoeliminado bastante del proceso, que tienen sus razones, ¿no? No es porque sí, podemos entender por qué pasa esto, como lo que está pasando en Estados Unidos, pero tenemos que entender que Ucrania, por desgracia, sola no saldrá de este conflicto. Igual que Rusia no lo hace sola. Y aquí donde sale la importancia de ayuda, aquí donde sale la importancia de países aliados a Ucrania a entender que no se trata de territorios, porque no son los territorios ucranianos, ¿no? En una parte o toda la Ucrania que necesita Putin, porque al final no va a anexar toda Ucrania a Rusia y crear otra Unión Soviética, que de hecho es lo que es su sueño de toda su vida, porque es lo que dijo cuando un día antes de invasión, dijo que el colapso de Unión Soviética fue el fallo geopolítico más grande del siglo XX y le duele personalmente que esto sucedió. Seguramente su sueño es volver a crear algo como Unión Soviética, pero obviamente no se trata de añadir Ucrania, anexarla a Rusia. Entonces, no es solo la cuestión de algunos territorios de Crimea y de parte de Donbass. Es tema ideológico sobre todo. Es tema de propaganda y de poder. Y aquí, por desgracia, tenemos que contar con ayuda. Y es lo que pasaba hasta hace relativamente poco. También me cabe destacar, ¿no, Martín? Lo que también estábamos hablando, los continuos bombardeos hacia la población porque le salen de las narices a Putin y al aterrizar, como he dicho, Sasa, también a la población y que no se puede todos los días masacrar así a gente, a personas, a niños, a mujeres, que es terrible y parece que está olvidado, pero es que sucede a diario. Es que sucede a diario la muerte de ucranianos y ucranianas. Sí, bueno, es que lo que pasa es que es verdad que en la vorágine de noticias en la que vivimos, en la sociedad, digamos, de la información ultra rápida, porque lo que nos ocurre no es que estemos muy informados, sino que la información es muy rápida, ¿no? Pues esto a veces cae un poco en el olvido a los minutos en cuanto hay otra noticia, digamos, que destaca un poco más. Pero me gustaría incidir un poco en lo que decía César, porque es que me parece el núcleo de toda esta guerra. Esto no es una guerra por territorios o por un pueblo, o se va a resolver cediendo a Putin una comarca más o una comarca menos. Yo creo que ha dado en la esencia el problema de la invasión de Ucrania
no es Ucrania. El problema está en Rusia, en la idea que han resaltado ya. Porque es que nos lo ha dicho Putin, que es el gran hacedor de todo esto. Y desde hace ya muchos años, ¿no? Que es una especie de sueño historicista de restaurar el imperio ruso, cuyas fronteras para Putin son las de la antigua Unión Soviética, ¿no? Y esto no solamente afecta a Ucrania, yo creo que esta es la clave por la cual los países que estamos detrás de Ucrania nunca debemos perder esa referencia. Pienso en los países bálticos, ¿no? También están afectados por la misma amenaza que Ucrania, o Rumanía, o Bulgaria, o Polonia, o Chequia, pero es que al final toda Europa está amenazada. Es decir, el resto de países occidentales, los que nunca formaron parte de la Unión Soviética, por decirlo así, o del Pacto de Varsovia, o nunca estuvieron bajo ocupación, digamos, de Moscú, también están afectados, porque nos pasamos 40 años teniendo que dedicar una atención a la defensa en una situación de riesgo constante de guerra mundial. Y es a eso a lo que nos quiere llevar Putin. Digamos, una especie de ocupación sucesiva, primero lo intentó en Georgia, con distintos medios amenazando a sus vecinos, empezó en 2014 a través de Crimea y la anexión de Lugansk y tal, pero al final el proceso está claro. Y ese proceso, claro, que no es territorial, sino ideológico no en el sentido de izquierda, derecha, comunista, fascista, a mí me da igual esos términos, es imperial, que es un concepto imperial. Restaurar un imperio que por otra parte nunca existió como él sueña, claro, esta es la nostalgia que alimenta estos sueños imperiales, ¿no? Yo siempre recuerdo, vamos, es que su mayor confesión cuando hizo la entrevista esta con Tucker, el periodista americano, cuando se puso allí a hablar de Yaroslav primero el sabio y se remontaba 1000 y pico años en la historia de Rusia. Para mí, fue revelador, porque yo siempre tuve esa intuición de que Putin vive en un mundo ya mágico, ¿no? En un mundo en el que la realidad se mezcla con la historia con el mito con la fantasía. Y él vive en ese mundo. El problema no es que él viva, a mí puede vivir él donde quiera. El problema es que afecta a todos los que, digamos, son víctimas de sus decisiones, que eso es lo grave. Entonces, en ese sentido, yo nunca podría entender que Europa se desentienda de Ucrania, o no solo que se desentienda, que no se ha desentendido, pero que ande, por decirlo así, tacañeando la ayuda, ¿no? Porque si cae Ucrania, y creo que esto es algo que nadie puede hacer, si cae Ucrania, Rusia no se va a detener en Ucrania. Por supuesto, se va a dedicar a masacrar a civiles, como lo ha demostrado en Mariupol o en Bucha, allí donde domina Rusia, se desata el gulag de nuevo, ¿no? Pero es que va a seguir, porque va a iniciar el mismo proceso con el siguiente vecino, porque no es un tema territorial. ¿No? Decir, muy bien, a Rusia le sobran territorios, pero necesita esa confrontación para soñar que sigue siendo un imperio. Sueñan con que una vez hace 200 años entraron en París, y lo decían el otro día. Bueno, pues a mí me parece un sueño imperial venir a estas alturas hablando de que después de la caída de Napoleón entraron en París. Bueno, hombre, y España estuvo en México, pero no me parece de recibo, pues no sé, que el rey de España estuviera amenazando a los mexicanos con mandar al ejército español a México, ¿no? Pero en Rusia se produce esta paradoja. Por eso el fin de esta guerra no puede ser una especie de acuerdo en el que se intercambian unos pueblos y se ceden unos territorios. Tiene que ser el fin de esa idea imperial de Rusia. Porque si se mantiene esa Rusia con pretensiones imperiales, amenazante, siempre vamos a tener esta situación. Y ya se ha demostrado, en 2014 se congeló la guerra en el 2015 y unos años después, en el 22, la guerra, volvió de una manera más virulenta. Si se vuelve a congelar el conflicto ahora, pues dentro de unos pocos años, en cuanto Rusia recupere o tenga suerte, volverá a recurrir a la guerra contra Ucrania o contra otro país vecino. Es decir, puede ser a través de Bielorrusia contra los estados bálticos o a través del Mar Negro contra Rumanía. Es decir, el resultado final de esta guerra, y esta es la parte que yo creo que tienen que entender bien los líderes mundiales, no puede ser que Ucrania ceda, no sé, por decir, Zaporilla. No, eso no resuelve el problema. La única solución es el fin de esta idea imperial, digamos, porque es una idea imperial agresiva, es una idea imperial que ya no cabe en nuestro mundo moderno. Y en ese objetivo tiene que apoyarse a Ucrania
porque está demostrando que es capaz de derrotar a Rusia, por otra parte. Podemos seguir hablando, sí, yo creo que podemos seguir hablando horas y horas. Me gustaría repetir algo que me parece muy importante. Obviamente, esto no va a acabar con Ucrania. Esto ya está claro. Si Ucrania pierde, ¿no? Eso me refiero a esto. Me sabe mal hablar de este posible escenario, pero es uno de los, ¿no? Uno de los posibles. ¿Cuál es el problema aquí? Como decía Martín, hay muchos países al lado que pueden sufrir las consecuencias de si que Ucrania va a perder la guerra. Y los primeros que ya lo saben y ya se están preparando son países de Báltica. Es importante, precisamente ayer, Lukashenko dijo que se está preparando a una guerra. Y esto, en teoría, dentro del contexto que ya tenemos, no es nada, digamos, no es un anuncio raro, ¿no? Porque ya estamos en una guerra y sabemos que Lukashenko también está implicado. Pero es importante deber entender que como Lukashenko es, digamos, un pequeño portavoz de Putin, este tipo de palabras que se producen de repente de un dicho presidente de Bielorrusia tampoco se pueden ignorar. ¿Qué se piensa que eso puede significar? Por una parte, es que él está como intentando ya infiltrar un poco de información porque, digamos, Bielorrusia es capaz de cerrar lo que se llama corredor de Suwałki, creo, que es la única vía que conecta países de Báltica con Europa. Y si cierran esta vía, Báltica está totalmente rodeada por vecinos que no son muy amables, digamos, que es Bielorrusia y Rusia. ¿Qué significa esto? Que con el bajón de ayuda que ahora vemos que tenemos de países europeos y de Estados Unidos hacia Ucrania, se dan un poco señales a Putin que él puede intentar hacer una cosa diferente, una cosa más. Y los países de Báltica, por desgracia, son los que en teoría se puede producir este tipo de experimento. Y él, como dice Martín, sus ideas son bastante enfermizas y que él puede pensar y fantasear sobre lo que él quiera. El problema es que muere la gente mientras él se está imaginando algunas cosas. Si se produce, Putin lo que está intentando probar hasta dónde OTAN está preparado a defender ciertos países, porque también tenemos que entender que todos son miembros de OTAN, pero no son todos iguales. Y está experimentando con el artículo número 5. A ver si el bajón de la ayuda es una señal para él que es una muy mala señal, de que él tiene un poco más de libertad. Y a ver qué pasa, porque cortar Báltica de Europa es bastante fácil teniendo Bielorrusia como un aliado. Y este tipo de palabras de Lukashenko no se pueden dejar así sin prestarle suficientemente importancia, ¿no? Entonces tenemos que tener aquí mucho cuidado, que no es que probablemente esto no va a acabar solo con Ucrania, ya tenemos señales que esto puede ir más allá. Y es muy urgente hacer algo. Es que es muy urgente. No quiero criticar, digamos, directamente la ayuda que se hace a Ucrania, obviamente no, porque no podríamos haber sobrevivido sin cierta ayuda que hemos recibido, 100%. Pero tenemos más señales de que se está preparando quizás algo más. Y tenemos que ser muy conscientes porque con Putin, otra vez, no sabes qué esperar mañana porque sus fantasías son muy imperialistas y, digamos, yo no conozco imperias que no sean crueles. Y una imperia no puede ser cruel porque si no es una democracia y no es una imperia. Entonces tenemos que tener cuidado. Ya hay señales, ya hay señales. No, interesantísimo, vamos, yo lo comparto al 100%. Fíjate, lo más interesante, digamos, de cómo se comporta Rusia a este nivel, me refiero, es cómo capta los mensajes de otros actores del ámbito internacional, ¿no? ¿Cómo interpreta Putin, digamos, esa bajada de ayuda a Ucrania? La interpreta como un gesto de debilidad. ¿Y cómo reacciona? No baja la intensidad. Dice, bueno, si los aliados de Ucrania bajan el apoyo a Ucrania,
podía interpretarlo en un sentido de voy a bajar yo la intensidad. No, él aprovecha cualquier símbolo, cualquier signo de debilidad es aprovechado por Putin, no solo en Ucrania, sino en otros escenarios relacionados todos ellos. Y esta es la clave, es decir, cuando Lukashenko se pone a fantasear a su vez con que Bielorrusia va a hacer esto y lo otro, él solamente está, digamos, siendo la voz de su amo, ¿no? Actúa ahí un poco como persona interpuesta, pero refleja la interpretación que se hace en esa trinchera, por decirlo así, en Moscú, de los gestos que hacen los actores internacionales. De bajar la ayuda a Ucrania puede significar un cierto cansancio de la guerra, no solo en Ucrania, sino en otros países. A ver, al final, Estonia, comparado con cualquier país europeo, es pequeño. Lituania, son pequeños países, no tienen nada que ver con Ucrania, ¿no? En Ucrania el ejército ruso avanzó 80 kilómetros. Es que si avanza 80 kilómetros en Letonia desaparecen, llegan al mar Báltico, ¿no? Entonces, la interpretación que hace Putin de cualquier gesto, por eso es tan importante cuidar las palabras o cuidar los gestos o estas grandes frases que suelta, no sé, Trump, ¿no? Cuando dice, no, yo voy a acabar con la guerra en 24 horas. Sí, yo también, si no se rinde, uno de los dos al final le obligan a rendirse, es evidente que se acaba la guerra. Pero eso no significa que se acabe la guerra como deben acabarse las guerras, sino simplemente que le das el triunfo al tirano. Bueno, entonces ese tipo de manifestaciones o ese tipo de gestos o las dudas que surgen entre los aliados o incluso el tiempo que se pierde a veces en tomar decisiones que si se tomaran más rápidamente ayudarían a Ucrania a terminar la guerra de una manera justa. Pienso, por ejemplo, en la ayuda en los F-16, ¿no? En la Fuerza Aérea o en tantas otras cosas que se ha tardado años en tomar la decisión o meses, que se han perdido en procesos de decisiones que lo único que generan es esta sensación de que Putin puede apretar un poco más en otros ámbitos, ¿no? Y luego una segunda parte que yo creo que siempre hay que no olvidar, que Putin juega en varios escenarios, quiero decir, cuando amenaza, entre comillas, pero yo creo que es bastante evidente, países que sí son parte de la OTAN y por lo tanto que estarían amparados por el artículo 5, está probando hasta qué punto el mismo discurso, lo digo porque yo lo digo mucho en redes, ¿no? Bueno, a España o a Estados Unidos o a Canadá, ¿qué se le ha perdido en Ucrania? Bueno, pero es que esa misma frase podríamos decirla a España, a Italia, a Estados Unidos. ¿Qué se le ha perdido en Estonia? Lo único que la diferencia es que Estonia está dentro de la OTAN y tiene el artículo 5, pero alguien podría argumentarlo. Bueno, pero ¿hasta qué punto merece la pena una tercera guerra mundial por proteger a Estonia? Entonces, ese tipo de afirmaciones sí son captadas muy bien en Moscú y se aprovechan esas grietas argumentales o esas grietas, digamos, en los relatos, se aprovechan en Moscú para crear dudas, para fraccionar, digamos, a las alianzas occidentales, para generar espacios entre Ucrania y Occidente, entre los países bálticos y los países de Centro Europa, entre Europa y Estados Unidos. Si os fijáis, todo el giro argumental de una buena parte de la propaganda rusa en español, desde hace 2 años largos, siempre ha ido a tratar de, digamos, de enfrentar al mundo de habla inglesa con respecto al resto de Europa. Buscan siempre crear espacios de separación, separar aliados, ¿no? Y dentro de Europa, pues separan el norte del sur, o digamos el Reino Unido de los franceses, los alemanes de los griegos. Ellos buscan siempre crear espacios de conflicto para encontrarse enemigos separados, porque saben que las alianzas es contra lo que no pueden. Por eso es tan importante mostrar una sola opinión y siempre una opinión de respaldo a quien además está dándolo todo, que es Ucrania, en la derrota de Rusia. Lo digo porque es que a veces se nos olvida que Rusia es el segundo ejército del mundo, porque lo era, y está siendo derrotado desde hace 2 años por un país que en el 94 entregó sus armas nucleares a cambio, pues hablo de los protocolos de Budapest, a cambio de la protección, digamos, del compromiso de protección de una serie de garantes, Estados Unidos, el Reino Unido, Bielorrusia, por cierto, también. Entonces, después de 30 años, Ucrania se encuentra con que le han invadido, le están bombardeando y aquellos que le firmaron el compromiso de mantener su integridad territorial a cambio de la entrega de las armas nucleares que tenía, no lo están cumpliendo. Y eso es un papel también
que deja muchas dudas sobre la validez de los acuerdos internacionales y la seriedad de las palabras de las potencias que se comprometen a esos acuerdos. Te preguntaba un poco con la percepción, digamos, que tú tengas, o a través de las personas que tú conoces allí, sobre el debate este de la movilización de más soldados en Ucrania. Digamos. A la nueva ley que se firmó ayer por Zelensky, que lleva un año en debate. Ah, yo puedo contar, digamos, un poco dos puntos de vista, que los dos son míos. Ah, desde el punto de vista militar, me parece lógico que se movilice más gente. Es importante entender que hasta ahora mucha gente, no quiero decir la mayoría porque no lo tengo claro, pero mucha gente que está en el frente son voluntarios. La gente que se fue ahí sin movilización. La movilización es un acto obligatorio, ¿no? Y hasta ahora había mucha gente que ha sido voluntaria y obviamente a esta gente hay que sustituir. Eso está claro. Esta gente ya lleva más de 2 años. Ahí obviamente la rotación es algo muy importante para estimular a la gente, para mantener la cabeza, bueno, medio sana dentro de lo que es. Me parece bien reclutar más gente. Ahora, importante, la ideología con la que se hace esto en Ucrania para mí es totalmente errónea, porque para mí no tiene sentido bajar la edad militar explicando que los hombres con 45 años ya son viejos para ir al frente. Porque tenemos que entender que un hombre de 45 años es que no puede ser viejo para esto. Pero lo que se produce y lo que se está promocionando, que vamos a bajar ahora a la edad de 25 y luego vamos a bajarlo a 18. Llegaremos a esto. Yo no veo sentido, primero, reclutar a la gente que apenas ha vivido. Yo no veo sentido bajar la edad militar para reclutar a los chicos jóvenes que no han tenido familias. Me parece muy injusto reclutar a la gente joven que ha nacido en país que, digamos, si tiene, por ejemplo, yo tengo un hermano de 16 años. Yo no quiero que mi hermano, yo tengo 2 hermanos, uno es más mayor, otro es más grande. Yo no quiero que mi hermano de 16 años en 2 años vaya a la guerra. Porque este niño ya lleva 2 años de guerra y seguramente si va a ir ahí, por muy joven que es, le van a matar en nada, en primeros días. Obviamente no podemos tomar la ideología de Rusia de mandar a la gente a luchar como si fuera carne, ¿no? Esto no es algo que hace Ucrania, esto es algo que se hace en Rusia, pero Rusia ataca, esto hay que entender. Ucrania se defiende. El algoritmo de movilización es diferente, pero ahora veo que se está endureciendo, yo entiendo, pero desde mi punto de vista como ciudadana, como hermana, como madre, como hija y como profesional y ciudadana responsable, estamos ahora en una situación donde estamos por cierta política también, ¿no? Que se llevaba los últimos 30 años en Ucrania. La política de alejarse de lo que era antes Unión Soviética, donde llevábamos bastante tiempo, pero no suficientemente fuerte para tener la frontera muy bien marcada donde estamos nosotros y donde están ellos, ¿no? Y ahora se está produciendo sangre que se tenía que haber producido hace 30 años, porque un colapso de imperio no puede ser pacífico, y es lo que pasó al final con Unión Soviética, más o menos, ¿no? En caso de Ucrania, por lo menos. Entonces, por desgracia, se está produciendo ahora esta sangre y cae en mi generación de mis hermanos. Ahora, mi otro hermano tiene 33 años. Entonces, cuando, digamos, tomamos otro rumbo, él tenía 3 años. ¿Quién ha sido esta gente que llevó a Ucrania a donde estamos nosotros? ¿A qué no ha sido mi hermano? ¿A qué no han sido chicos que tienen 22 años ahora? ¿A qué no han sido ellos? Porque ellos aún iban a guardería cuando se sucedía esto. Ellos no eran los oligarcas que mantenían contactos estrechos con Rusia. Ellos no eran políticos que que aprobaban las leyes que nos mantenían, digamos, en el ámbito ideológico siendo
hermano pequeño de Rusia, por mucho que ahora decimos que no lo es y realmente no lo es. Pero claro, esto tarda años en despegarse de este ex imperio que tuvimos y en una manera pacífica. Ahora ya la gente es mucho más consciente, pero esto porque hay sangre. Entonces, reclutar la gente y bajar la edad militar y no subirla, por ejemplo, porque claro, subir ya no puedes más porque son 60 años, pero si ya no casi reclutan a partir de 50, un hombre de 50 años, yo lo siento mucho, pero me parece que es un hombre en plena salud y con cabeza clara que tiene que hacer, con estudios suficientes, suficientemente sano, con familia ya seguramente formada, que tiene algo que dejar detrás. Y la mayoría de esta gente que llevaba viviendo estos 30 años de Ucrania independiente, que son ellos responsables donde estamos ahora, no los niños que iban a la guardería, que ahora tienen que defender a Ucrania, que se está hundiendo por muchísimas decisiones que se han tomado mal en su momento. Entonces, yo entiendo que hay que reclutar, hay que movilizar más gente. El algoritmo no me parece justo contra los chicos jóvenes. Mi hermano no hizo mili. Si mañana le llaman, él sabe cómo va a pasar. Va a tener 2 semanas de formación y ahí. ¿Qué puedes aprender en 2 semanas? Pregunto. Nada. Poco. Creo que un Casi poco. nada. No me parece justo, sobre todo, y tampoco me parece eficiente. Y llamar como dicen los que hay ahora mucha polémica también dentro en Ucrania, porque la guerra sigue, pero lo que pasa dentro sigue pasando y hay mucha polémica y mucha política dentro. Me parece muy injusto descartar los hombres 45 más. Me parece muy injusto. No sé si he respondido tu pregunta, Martín, que creo que me he ido. No, es una opinión, ¿no? Yo en parte coincido también contigo. Bueno, yo creo que hay una especie de solidaridad intergeneracional, digamos, con independencia de qué decisiones tomara cada generación en los años 90, en los 2000, en 2014 o ahora. Al final, todos respondemos un poco, los hijos nos tenemos que hacer cargo de las decisiones de los padres y a su vez nuestros hijos tienen que asumir las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Funciona así, yo lo veo de esa manera. Pero bueno, me interesaba mucho porque yo lo veía más en una cuestión más desde el punto de vista militar, pero me parece mucho más relevante cómo se vive dentro de Ucrania a las cuestiones meramente militares. Fíjate, yo no estoy a favor de una movilización así masiva de 500.000 de soldados por una cuestión casi más práctica. No se trata de tener 500.000 de soldados más, como si con un uniforme y unas botas y un Kalashnikov. Todo eso hay que dotarlo de medios. Y si no existen esos medios realmente, es decir, hablo de equipos importantes, ¿no? Si estamos hablando de que a Ucrania le falta artillería para los que están, yo no quiero imaginar si tiene que haber artillería para otros 500.000. Al final estamos hablando de, no se trata de meter número, no se trata, como decías tú muy bien, no se trata de sustituir unos soldados por otros para como carne rusa, por decirlo así. Yo creo que hay que ser más inteligente en ese sentido, aunque pueda hacer falta rotaciones, etc. La rotación hace falta sin duda. La cuestión es quién son los candidatos con la rotación. Y por ejemplo, claro, yo lo hablo desde el punto de porque yo sé que yo tengo 2 hermanos y tengo un padre, ¿no? Entonces es un tema también personal. Pero si hablamos digamos, el algoritmo de la rotación, de movilización, por ejemplo, en Ucrania hay 700.000 policías, que es gente que está físicamente preparada, que sabe cómo aguantar las armas, obviamente sabe algo más del tema, pero ellos no van al frente, ellos se usan más para vigilar las situaciones en las ciudades. ¿Por qué? Es muy importante también entender. Es la estrategia de Zelensky. Es lo que mucho se le critica internamente, que como él se está agachando mucho al poder,
él necesita controlar la población, él necesita tener suficiente policías en los sitios para mantener la población estable y para tener control, digamos, ¿no?, policial sobre la población. Él no va a mandar a esta gente al frente, va a mandar a la gente que no tiene ningún conocimiento sobre una guerra. Y es, por ejemplo, una de las cosas que recibe críticas por ello, porque no se trata de mandar todos los policías a la guerra, no, pero obviamente tenemos tenemos más de 500.000 de gente que obviamente está más preparada. Si realmente hace falta gente que lucha bien y que conoce más el tema, no hace falta empezar por bajar la edad militar. Hace falta ver a quién tenemos ahora mismo. Dime. Hay más cosas sobre movilización, pero eso es como uno de los ejemplos que alguna gente esperaría otro tipo de lógica detrás de la movilización. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.